hice buen café. Estamos casi en marzo, hacia el final del invierno, y es momento de empezar a preocuparse por este pequeño problema, que es la leña para el año que viene. Este año compramos 1 metro cúbico de leña, que más o menos llena este contenedor de aquí, y tenemos también aquí que es la leña que fuimos cogiendo por el camino de encontrarnos por ahí, o de que había un árbol que se había caído y cortamos una rama, y es un poco la leña para el año que viene, pero claramente no es suficiente, así que voy a intentar esta primavera, verano, acumular la mayor cantidad de leña posible para no depender tanto de comprar. Hola, buenos días. Hoy estoy buscando todos los capazos que puedo encontrar en la huerta. Hay muchos, pero no sé dónde están. Nunca es posible tener suficientes capazos, en mi opinión. Debería tener al menos 20, pero a ver si puedo encontrar 10. ¿Hay uno ahí? Ah, perfecto. Voy a casa de una amiga a cuidar sus caballos y los últimos días estaba yendo en bici. Es una ruta espectacular, me encanta. Pero hoy voy en coche y voy a llevar todos los capazos porque voy a recoger un poco de estiércol de caballo. Es de muy buena calidad este estiércol porque lleva mucho tiempo en una pila descomponiéndose. Es perfecto para abonar unos árboles que tengo y también quiero poner un poco en unos bancales que no voy a usar hasta primavera. Estoy muy emocionada, pero tengo que encontrar... Ah, ahí hay 2. Vale, 2 más. Ah, estos no son capazos, estos son para el pienso de las cabras. No voy a poner estiércol ahí.
uno de los árboles que quería abonar es un limonero. Cuando nos mudamos aquí tenía muy mala pinta, parecía un poco triste. Había un par de limones muy viejos y nada más, pocas hojas también. Ahora está mucho mejor, incluso tiene unos 5 o 6 frutos, pero creo que podría ser mucho más saludable. Necesita un poco de poda también, pero voy a echar un poco de este estiércol. Y también este otro limonero aquí que también hay que podar. Mira, este árbol nunca lo he visto producir frutos, pero tengo esperanza. Lo que pasa es que el año pasado perdió todas sus hojas en el invierno con una helada y pensé que iba a morir, pero luego creció mucho, pero todo ramas subiendo hacia arriba. De momento he dejado todas esas ramas porque me pareció que este árbol necesitaba, no sé, poner toda su energía en recuperarse, así que lo había dejado, pero estas ramas no producen frutos. Son las ramas que van más en horizontal, 45 grados, que van a producir frutos, así que no sé cuándo empezar a podar todas estas ramas que van hacia arriba. También tenemos este bancal casi vacío que no voy a usar ahora, así que voy a poner una capa de estiércol y dejarlo hasta primavera. Acabo de abonar unos árboles más y con las últimas caretillas de estiércol que tengo voy a empezar a preparar un bancal aquí dentro del invernadero. No va a ser suficiente para preparar mucho espacio, pero puedo empezar. El suelo que tenemos aquí es muy duro porque es donde estaban las cabras. Está bastante compactada la tierra. Estoy intentando abrir un poquito de espacio, pero es muy difícil. Creo que lo que voy a tener que hacer es dejar el estiércol encima, mantenerlo todo mojado y volver a intentar abrir un poco de espacio más tarde. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la huerta. Hace mucho tiempo que no estamos aquí. En este video quería mostraros cómo está la huerta en este momento. Es invierno o es el final de invierno. Hoy es el 1 de marzo grabando esto y la huerta está un poco abandonada. Es algo normal. Aquí en España se puede cultivar cosas durante todo el año, pero también aquí hay heladas. Es un periodo de reposo y yo personalmente necesitaba un poco de descanso y reposo, de estar constantemente en la huerta regando y cuidando cosas, así que es un poco a propósito que tengo la huerta un poco abandonada, también cosas de la vida que pasan, pero aquí estamos, hay algunas cosas creciendo. En este momento estoy enfrente de uno de los bancales un poco mejor cuidados que tenemos. Ahora os voy a mostrar lo que tenemos creciendo en este momento. I burned out like a wandering ember,
I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. Aquí detrás de mí tenemos una fila de bancales con cosas. He plantado muchas habas porque me encantan. También he plantado un montón de lechugas que siempre para mí crecen muy bien y me encanta comer ensalada, así que tenemos lechugas de todas variedades. También una lechuga, o es como una lechuga, la escarola. Y es esto, tiene las hojas rizadas y me encanta. Lo que normalmente hago en los bancales es hacer un poco de todo por todos lados. No pongo todas las habas juntas, no pongo todas los ajos juntos, todas las cebollas juntas. Pongo unos cuantos en cada bancal. En parte porque no estoy muy organizada, pero también porque me gusta tener todo mezclado. Creo que es un poco mejor para evitar plagas y ese tipo de cosas. En casi todos los bancales tenemos coles, coliflores, brócolis, todo muy pequeño en este momento porque empecé todo muy tarde con la huerta. No estaba sembrando cosas de invierno hasta el otoño, que es demasiado tarde. Este año voy a hacerlo antes, voy a sembrar todo eso en verano, que es lo que hay que hacer. Pero como dije, cosas de la vida. Tenemos también acelgas, tenemos este kale, que es cabolo negro, y tiene más de un año ya, está creciendo muy bien y sigue produciendo hojas buenísimas, así que voy a dejar esas plantas donde están. En estos bancales detrás de mí tenemos más de lo mismo. Tenemos muchos ajos. Este bancal tiene la mayoría de los ajos. Este año he sembrado 2 variedades, ajo tierno y ajo normal. Más ajo elefante, más cebollas, mucha rúcula, muchas más cosas de hoja. Comemos mucha hoja verde, así que siempre está bien tener un montón de lechuga, rúcula, cosas que tienen hojas. Pues todo tiene hojas, pero hojas comestibles. Justo ahora están saliendo los bulbos de primavera, que me encanta. Me da una alegría verlos. Tenemos muchos bancales vacíos también, pues no muchos, pero 4 o 5 diría. Pero eso está bien porque si lleno todo ahora, probablemente en primavera cuando toca plantar las cosas de verano, no tendré espacio, así que está bien tener unos bancales vacíos. Aquí ha estado una gallina. Y aquí también. ¿Qué estaba buscando aquí? Una espinaca. En muchos lugares tenemos plantas saliendo voluntariamente. Por ejemplo, aquí tenemos, creo que va a ser una caléndula. Y por aquí tenemos una pequeña acelga. Un montón de malas hierbas aquí, pero se ve cosas muy interesantes. Aquí otra acelga. Aquí mostaza. Y aquí otra pequeña caléndula. Y esto me encanta porque significa que está aumentando el banco de semillas que existe en el suelo y que año tras año vamos a tener buenas sorpresas como esta, y que poco a poco vamos reemplazando el banco de semillas que existe de semillas de malas hierbas que no queremos, con semillas de plantas que hemos plantado a propósito y que han dejado caer sus semillas al suelo. Aquí en este bancal, por ejemplo, teníamos muchas plantas de caléndula el año pasado, así que no es de sorprender que ahora están saliendo más plantas. En este bancal había plantado mostaza y la había plantado como abono verde. Mi plan era dejar que crezca un poquito y cuando alcanzara un tamaño adecuado la iba a cortar todo y dejarlo encima del suelo o incorporarlo un poco en el suelo porque es un tipo de abono verde y va a añadir nitrógeno y nutrientes al suelo. Esa es la teoría, pero lo que hice es que como me encantaba comer las hojas de la mostaza,
La dejé crecer mucho más de lo que debería haber hecho y al final alcanzó una altura bastante alta y tenía los tallos muy gruesos, así que ya no servía muy bien para abono verde porque el abono verde tiene que ser de fácil descomposición. Cuando los tallos están gordos y secos y más como palos, eso no se descompone bien, no se incorpora bien en el suelo, así que eso fue un error, pero de todas formas corté la mostaza que había, trituré los tallos que realmente me parecía muy tonto, incorporé todo al suelo al final y cubrí todo con paja, así que probé un poco lo que quería probar, pero no de la manera que me hubiera gustado. Ahora vamos a ver qué tal está, si se está descomponiendo o no. Y no sé, si las cosas que planto aquí crecen bien en primavera-verano, es algo que me gustaría repetir, pero mejor en el futuro. A ver. Se ve que todavía no está totalmente descompuesta la mostaza, pero está húmeda y ahí al fondo veo hongos, que es buena señal. Yo creo que dentro de poco puede que esté bien, ¿eh? Hoy estoy abonando estas plantas aquí que están enfrente de la casa. Hoy también voy a plantar unas cosas nuevas en esta maceta. Mi plan en general para esta área enfrente de la casa es no tener ninguna planta anual y solo tener perennes. En esta maceta antes tenía judías y albahaca, que está bien, pero como esta zona se ve mucho, no quiero nunca tener una época en la que tenga plantas pequeñitas porque quiero que esté llena de vida todo el tiempo, así se ve mucho más bonita. Y además porque los perros, una sobre todo, usan esta área como un camino directo a la huerta para evitar tener que ir por ahí. Y si no tengo plantas más maduras aquí, se acaban todas aplastadas. Vale, en esta maceta voy a poner una pasiflor en el centro. Tengo rudbeckia, tengo esto que se llama Heuchera y un tipo de allium ornamental que parece interesante. Otro bancal interesante, detrás de mí, ¿ves un bancal de algo muerto? Pues este bancal estaba lleno de espinacas de Nueva Zelanda. No es una espinaca real, pero es parecido en términos de cómo se usa y forma de las hojas, etc. Crece muy bien en verano, le gustan las temperaturas altas en comparación con la espinaca normal, que crece mucho mejor en el invierno y se espiga con temperaturas altas. Así que los dos tipos de espinacas se complementan muy bien, en mi opinión. Porque en invierno tienes la espinaca normal y en verano tienes la espinaca de Nueva Zelanda. La espinaca de Nueva Zelanda aquí en este bancal estaba creciendo muy bien todo el verano, todo el otoño y bien hasta principios de enero. Luego tuvimos unas heladas un poco más fuertes y no sobrevive las heladas, así que ahora está así, muerta. Pero me ha dado otra idea similar con lo que hice con la mostaza. La espinaca de Nueva Zelanda se expande mucho, incluso se dice que puede ser invasora. Si está en un bancal no tanto, pero si no hay que tener cuidado. Pero también si hiela en invierno muere, así que no es un problema. Puede expandir todo lo que quiera durante el verano, otoño. En invierno
se muere automáticamente con las temperaturas frías. Y como ha crecido tanto y ha producido tan gran cantidad de hojas y materia de unas 5 plantas pequeñas, podría tal vez funcionar también como un tipo de abono verde. Cuando empiezan las temperaturas frías, cortamos todo, incorporamos en el suelo o tapamos con paja o algo así. Durante el invierno, primavera, está ahí en el suelo descomponiéndose, añadiendo materia orgánica al suelo. También esta planta me gusta porque cubre el suelo. Este bancal tenía también unas calabazas creciendo aquí, pero nunca he tenido que quitar malas hierbas porque la espinaca de Nueva Zelanda cubrió todo el suelo y eso es algo ideal. Así que me ha gustado mucho esta planta y voy a ver si puedo aprovechar incluso más sus beneficios y sus características este año. Vale, creo que eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Hace mucho tiempo que no hemos pasado tiempo en la huerta, pero estoy muy contenta de haber vuelto a sembrar semillas. La primera vez en muchos meses que lo he hecho. También hemos plantado unos 20 árboles este invierno y estamos en el proceso de abrir un nuevo campo de riego por inundación que nos va a dar mucho más espacio y una manera un poco distinta de regar y gestionar la tierra, así que estoy muy emocionada. Vamos a ver qué cultivamos este año. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.